y nos entregó a su único hijo. Él no puso reparos para que este plan divino de amor se cumpliera. A pesar que nuestros pecados, nuestros inmundos pecados, a pesar de nuestra inmundicia, Dios no escatimó. Y no somos merecedores por nuestros grandes pecados, ¿verdad? Pero es tan grande el amor de Dios que nos dio a su único hijo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué nos dio a su hijo? ¿Para qué nos dio a su hijo? Para salvarnos del pecado. Para salvarnos, ¿no? Para liberarnos del pecado, de la muerte también. El día de hoy es muy especial, le decía un comienzo, porque hoy estamos celebrando, estamos conmemorando también una fecha muy especial. La iglesia lo celebra hace mucho tiempo, ¿no? La conmemoración de nuestros difuntos, ¿verdad? Todos tenemos seres queridos que han partido antes que nosotros, amistades, familiares, conocidos, vecinos, que ya partieron a la presencia de Dios, ¿verdad? Y que Dios también recomienda a través de la palabra de hoy, la purificación de los pecados, que comienza desde aquí, en nuestra vida, ir purificándonos, ¿cómo? Pareciéndonos a Cristo. Y es a través del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, que vamos a lograr, y es como un termómetro que va a ir midiendo. Cuanto más yo demuestre los frutos del Espíritu Santo en mi vida, ¿cuáles son? Unos cuantos, algunos: la alegría, la paz, la bondad, la misericordia, la mansedumbre, el dominio de sí mismo, la fidelidad. Todos esos frutos propios del Espíritu Santo son para nosotros. Y podemos pedirlo al Señor, podemos pedirlos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido y a través del bautismo estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo. Y esa unión se va alimentando con estos frutos y a través de la bendita Eucaristía. Es la Eucaristía la que nos ayuda a fortalecer este lazo con Cristo. Y mientras más nos parezcamos a Él, a través de sus frutos del Espíritu Santo, pues iremos midiendo cuánto estamos creciendo, cuánto nos estamos pareciendo a Él y cuánto estamos cerca de la vida eterna, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Esta noche, el Señor en su infinita misericordia nos ha enviado a través de nuestro hermano Lucho palabras para enriquecer nuestra vida, palabras que nos van a motivar, palabras que nos fortalecen, que nos hacen crecer, ¿sí? Yo quisiera que nos pongamos de pie. Ser llenos de tu amor, llenos de tu paz, llenos de tu alegría, de tu fidelidad, de tu mansedumbre, de tu humildad, de ese dominio, Señor, que solamente tú nos puedes dar. Llegar a tener ese dominio, Señor, por sobre todas las cosas que pueden herirnos y herir a los demás, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice a mi hermano, Señor, en este servicio que das, bendito Dios, con mucho amor para ti, con mucho cariño, Señor. Bendice su vida, bendice su caminar, bendice el servicio, bendice, Señor, a su familia, y bendice su vida personal, Señor. Bendice sus sueños, bendice sus anhelos, bendito Dios. Y llénalo, Señor. Dale la fortaleza para que él pueda haber realizado, Señor, esos sueños que solamente lo va a lograr contigo, Señor. Gracias, buen Dios, por todo lo que esta noche tú vas a hacer. Gracias por lo que ya has hecho, Señor, y gracias por todo lo que harás en la vida de mi hermano y en nuestras vidas, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con María Santísima, con todos tus ángeles y arcángeles, de nuestro lugar, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 La paz del Señor. Buenas noches. ¿Cuántos de ustedes quieren ser discípulos? Lo he escuchado. ¿Cuántos de ustedes quieren ser discípulos? Pues entonces dile tú mismo, quiero ser discípulo de Dios. A ver, tú mismo, quiero ser discípulo de Dios. Discípulo de Dios. Muy bien. Ahora dile a tu hermano a la derecha, hermano a tu derecha, tú vas a ser un discípulo de Dios. Tú vas a ser un discípulo de Dios. Al hermano de la izquierda lo mismo. Al hermano de la izquierda dile lo mismo. Tú vas a ser un discípulo de Dios. Muy bien. Pero eso tiene su esfuerzo que hay que hacer. Hay muchas cosas por hacer para ser un discípulo.
Y hoy día, bueno, Dios me permite estar aquí para poder llevarles un mensaje de Él. Un mensaje muy bonito. A pesar que le contaba a mi hermana Carmen que hace un momento, que venía sintiendo ciertas cosas estos días, y es producto siempre cuando uno va a dar un tema, siempre el enemigo se encarga de fastidiar un poquito, pero no le hago el gusto. Estoy acá parado para la gloria de Dios. No me interesa. No me interesa si me duele la cabeza, no me interesa si me fastidia, no me interesa si ayer viví momentos angustiantes, no me interesa. Total, todo se lo entrego al Señor y el Señor que se encargue de eso. Dice, no, el Señor no, entrega todas tus cargas y preocúpate de mi obra, hermano. ¿No? Así que voy a estar aquí, estoy parado para llevarles su palabra a ustedes. ¿Qué hora es? 8:20. 8:20. ¿Estás seguro que es 8:20? ¿Qué hora es, hermana? 8:20. ¿Qué hora es? 8:20. No. Sí, Es hora de evangelizar, hermano. Es hora de evangelizar. ¿Sí o no, hermano? ¿Hora de evangelizar? Hora de evangelizar. Dile a tu hermana, es hora de evangelizar. Dile a tu hermano, hora de evangelizar. Es hora de evangelizar. Cuando te pregunten la hora, estés conmigo, dile, es hora de evangelizar. Vamos en nombre del Señor a evangelizar. Amén, hermanos. Amén. Así es. Bueno, hoy día el tema es un tema que aparentemente parecía para muchos que leen este versículo, parecía muy sencillito, muy pasadito, un versículo más de la Biblia, pero tiene un mensaje tremendo. Y tiene una enseñanza también, ¿no? Tiene una tremenda enseñanza. Vamos a hablar hoy día del capítulo 21 de Juan, del 1 al 14. Y te lo voy a leer. Por favor, muy atentos. Después les voy a preguntar cómo lo sienten, qué creen, qué les enseña. Y este versículo empieza así. En mi Biblia, Dios habla hoy, el versículo empieza de esta manera, ¿no? Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Y empieza así. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos, a orillas del lago Tiberias. Sucedió de esta manera, ¿lo cuentan? Estaban junto Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús le preguntó, muchachos, ¿no han pescado nada? Y ellos le contestaron, nada. Jesús le volvió a decir, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a la tierra, encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús le dijo, traigan algunos pescados de lo que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa
la red llena de grandes pescados, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos, dice, se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, extenso el versículo pero muy interesante. Como saben ustedes, aquí hay algo que se repite para Simón Pedro. Después lo vamos a ver. Pero vamos a tocar un poco la analogía de Pedro. Para Pedro, este era un momento, Pedro pasaba por un momento especial, muy especial, de repente muy difícil, de repente muy complicado, de disyuntivas. Pero la verdad también era que Pedro había pasado por unos momentos en su vida, estos 3 años, hasta este versículo, donde había sentido ciertos despertares en él, ciertas experiencias en él. Por ejemplo, si tocamos a Lucas 5 del 1 al 14, sabemos que Pedro, en ese mismo mar donde está ahorita, donde no volvió a pescar, él dejó sus redes y siguió a Jesús. En ese mismo mar, según Mateo 14, del 22 al 32, él manifestó su fe a Jesús. Su fe, totalmente. Dijo: yo creo en ti. Y en ese mismo mar, volvería a experimentar, según este versículo, la primera experiencia, pero muy diferente. Ya no diciéndole al Señor: apártate de mí. Sino el versículo, si ustedes lo han entendido, hay una parte en que dice que Jesús, cuando le dicen: es el hermano, es el Señor Jesús, ¿qué hace Pedro? Se tira a buscarlo al Señor. Él sale a buscar al Señor. Pero vamos a tocar puntos específicos de lo que pasa aquí. Pedro, en ese momento, estaba, ¿con quién decía? Con 7 discípulos más. Eran 7 en total, más Natanael, Tomás, y 2 discípulos que estaban allí. Total eran 7, que no seguían a Pedro. No seguían a Pedro. El versículo nos dice al comienzo lo siguiente, voy a pescar. Y los demás lo siguieron. Acá hay un punto importante para los que vamos a ser discípulos del Señor. Y voy a mostrarles el porqué. Un discípulo, como en este momento Pedro, toma el liderazgo de un grupo. Pero en este momento estaba tomando el liderazgo de un grupo y tomaba la iniciativa. No solamente para pescar, iba a pescar. Y los demás lo siguieron. Un discípulo, aquí nos enseña la palabra, que debe ser líder. 1. 2, siempre tomar la iniciativa. Segundo punto. Después dice la palabra que salieron a pescar, se subieron, lo siguieron los demás y no pescaron nada. Oh, problema, nada. Problemas tremendos, no pescaron nada. Y él, como líder, que estaba dirigiendo un grupo de personas, que era un experto pescador, no podía
explicar qué había pasado. Le volvía a suceder lo que le había sucedido hace 3 años atrás. No pescaba nada. Y para un discípulo, futuro discípulo del Señor, muchas veces se encuentra con este tipo de problemas. Se encuentra que dirige a hermanos también crecidos y también hermanos que son nuevos. Y empiezan los problemas. A veces se dice la palabra que aquí ya estaban desanimados. Ya había amanecido y lógicamente ya se estaban acercando. Ya se acercaban a la orilla. Cuando de pronto escuchan una voz diciendo: ¡Hey! ¿Han pescado algo? No, dicen ellos, ¿no? Más desanimados que nunca. Y entonces una voz o una orden directa les dice: echen las redes a la derecha que pescarán. ¿Qué pasa aquí? Y pescan. Si lo vemos de la parte del discípulo, de los que dirigen, ¿qué pasó aquí? Escucharon una voz. El discípulo escuchó la voz del que cree. Escuchó la voz de Dios. El discípulo tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y a reaccionar inmediatamente. Después dice la palabra que cuando se da cuenta, el discípulo amado le dice a Pedro: está Jesús allí. Pedro sale en busca de Jesús. El discípulo va en busca de el amor amado, el amor esperado. Va y se reconforta en aquel que le da todo. Pero buscó en ese momento a Jesús. ¿Para qué lo buscó? ¿Por qué lo buscaría? Porque se sentía desanimado, se sentía desesperado quizás, se sentía con ganas de llenarse de Él. El discípulo busca que llenarse de Dios, de Jesús. 3 puntos de vistas que no son todos para un discípulo, no son todos. Aquí menciona 3 puntos solamente. Pero ahora vayamos, en realidad, ¿qué pasó? Está bonito aquí. 3 puntos que, efectivamente, el discípulo debe ser humilde y dirigir. El discípulo debe escucharla, saber escuchar la voz de Dios y reaccionar. Y el discípulo debe reconfortarse, debe buscar siempre reconfortarse con Dios. Siempre estar en comunión con Dios. Pero vayamos a analizar realmente la palabra. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro aquí? La palabra dice lo siguiente, ¿no? Dice acá: estaban juntos Simón Pedro, Tomás el que llamaban el gemelo y otros más. Yo pregunto, a la luz de la palabra, ¿qué estaba haciendo Pedro? Ya había resucitado Jesús, ya lo había visto 2 veces resucitado. ¿Qué estaba haciendo Pedro caminando por el mar sin hacer lo que estamos haciendo de repente nosotros? Evangelizando. ¿Qué hacía Pedro? Yo asumo que Pedro, después de haber negado a Jesús 3 veces antes de morir, estaría totalmente devastado, estaría totalmente conmovido, de repente con la brújula perdida, acongojado, de repente el simple hecho de haberlo negado, ¿no? De repente haber visto morir, a pesar que lo vio resucitar, no había perdido la brújula. Dice que lo seguían discípulos de Jesús. Lo seguían discípulos de Jesús. Y él dice: voy a pescar. Mira, ni siquiera se preocupó, no pensaba
seguir con la obra de Dios. Se había olvidado de la obra de Dios. Se metió al mundo, se metió ¿a dónde? A su interior. Hacer lo que hacía antes. Muchos de nosotros, me incluyo, nos pasa esto. Cuando enfrentamos problemas así grandes, a veces le fallamos a Dios. Le fallamos porque somos seres humanos, le vamos a fallar a Dios, de todas maneras. De todas maneras, a pesar de ser muy preparados, hay momentos en que son difíciles para nosotros. ¿Por qué? Algún problema, enfermedad, al esposo que nos deja, infinidad de cosas, y esto nos baja. Y nos olvidamos de ese momento del discipulado o la misión que teníamos con Jesús. Y abandonamos los quehaceres de Dios. Y comenzamos a retroceder y volver hacia lo que hacíamos antes. Y ojo que acá dice que lo seguían a Pedro. Y muchos de nosotros que dirigimos a veces comunidades, ¿no? Grupos o personas, somos pastores, no vemos que detrás de nosotros hay personas que nos siguen a nosotros porque ven en nosotros a Jesús vivo. A Jesús vivo. Y eso Pedro en este momento lo estaba viviendo. Dice que lo seguían 7 discípulos. Y encima lo seguían y Pedro lo subió a una barca a pescar. A pescar. Subió discípulos y nuevos discípulos. Subió antiguos que ya conocían a Cristo y subió, por decirte, a una asamblea nueva dentro de la barca en la que él estaba subiendo. O sea, lo subió a ellos. Y se lanzó a pescar. Se lanzó a pescar sin haberse preparado, porque después de mucho tiempo no pescaba. No. Se lanzó nuevamente al mar y lógicamente sin haberse preparado, sin entrenamiento nuevamente, él no iba a pescar nada, porque no sabía cómo estaba el tiempo, no sabía si en ese momento el mar había cambiado. Habían pasado 3 años y el mar cambia mucho, o sea, la naturaleza cambia, todo cambia, y él se lanzó, no preguntó, se lanzó, y con él arrastró ¿a quién? A 7 discípulos. Acá quiero hacer una observación. Acá la Biblia habla de 2 discípulos que no lo menciona todavía, pero lo seguían. Aparte de Tomás, lo seguían. Dice la palabra aquí que después no pescaron nada, lógicamente, no pescaron nada, y que iban regresando desanimados, ya amanecían. Y iban avanzando hacia la orilla, y antes de 100 metros o 200 codos, como dice la Biblia, Jesús se había aparecido. Jesús había aparecido y les pasa la voz. ¡Hey, muchachos! ¿Han pescado algo? ¿O tienen algo para desayunar? No, le dice. Más desanimados que nunca. Y en ese momento Jesús les vuelve a decir con voz autoritaria: echen las redes a la derecha que pescarán. Yo me pregunto, ¿no se dieron cuenta? Pedro no se dio cuenta de la misma experiencia que había vivido hace 3 años, cuando escuchó a Jesús decirle: echa las redes a la derecha que pescarás, y él dijo: no, ¿qué vas a hacer? No va a ser así. No sintió eso, no lo vivió, no lo sintió en su corazón, en su mente se había borrado eso. No. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? ¿Estaba tan mal Pedro? ¿Estaba tan desmotivado que no podía ver que Jesús era el que estaba allí? Efectivamente así pasó. La Biblia nos habla que él, no es, o sea, el que se da cuenta después es el discípulo amado, Juan, que ahora sí lo menciono, Juan. Cuando ellos tiran las redes, aparecen
infinidad de pescados. Dice tanto que las redes no podían, pesaba tanto. No podía cargarla. En ese momento dice que Juan le dice, el discípulo amado le dice, Pedro, es Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Que Pedro en este momento se puso ropa y se tiró al mar. Hoy me pregunto, ¿ustedes saben cómo son los pescadores? El que conoce a los pescadores o los estibadores, los pescadores normalmente no usan ropa, usan shorts. Los pescadores que son artesanales usan shorts, ¿no? En época de verano, sí, en invierno sí se protegen, pero usan shorts, ¿no es cierto? Y lógicamente cuando van a nadar, nadan con sus shorts. Dice la Biblia aquí que Pedro se vistió. Yo me pregunto, porque tendría vergüenza de presentarse así ante Jesús desnudo, ¿o qué pasó con Pedro? ¿Por qué hizo algo que no era inusual? Y se tiró al mar. La Biblia nos dice que después la barca llegó con los demás discípulos trayendo los pescados. Y que encontraron, lógicamente, ardiendo, ¿no?, a un pescadito y Jesús allí. No habla realmente la Biblia si Pedro llegó a la orilla. No, yo supongo que llegó a la orilla Pedro y se puso a conversar todo el tiempo que demoró esa barca en llegar a la orilla. Y Jesús, seguramente Jesús le diría algo. Yo no sé si le llamó la atención o no. Yo no sé si Jesús lo abrazó, no lo sé, no lo dice aquí. Pero lo que sí sé es que aquí Pedro cometió algo que muchos de nosotros hacemos cuando dirigimos comunidades, grupos, familias, en fin. Cuando nos sentimos muy desesperados, a veces él abandonó la barca y se olvidó de ser discípulo. Se olvidó de que tenía a cargo 7 personas. Se olvidó que en ese momento una red estaba llena de peces podía hundirse si él no apoyaba. Sin embargo, él, ¿qué hizo? Se tiró al mar y fue en busca de Jesús. Yo me pregunto, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces creyendo seguir a Jesús muchas veces, o escuchar la voz de Dios muchas veces, o creyendo que hacemos las cosas bien, abandonamos muchas veces a los demás hermanos? Nos olvidamos de que atrás de nosotros tenemos personas de las que somos responsables, de las que dependen de nuestra guía. Sin embargo, Pedro lo hizo. Y Pedro no se dio cuenta. No se daba cuenta todavía Pedro. No se daba cuenta de lo que había pasado. Después, cuando ya más adelante lo explique, Pedro se da cuenta y reconoce su misión. Porque hasta el momento parecía que no sabía cuál era su misión. La Biblia nos habla que, efectivamente, llega la barca después de un buen tiempo, ¿no? Y Jesús les invita a que bajen unos peces más para compartir el desayuno juntos, dicen, ¿no? Vamos a compartir, bajen unos peces más de lo que han pescado. Hola, bebé lindo. Y que Pedro actúa nuevamente. Dice que Pedro se para y va en busca de la red, que estaba llena de peces, y solo él la carga y la arrastra a orilla adentro. Y de allí él trae peces. Miren, él solo, él solito. Ahí no habla de que fue acompañado de los demás hermanos, dice acá, clarísimo.
Dice, Simón Pedro subió a la barca y arrastrando hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Pedro tomó fuerzas tremendas de Dios. Pero aquí hay otra cosa más. Él todavía seguía actuando solo. Porque yo había experimentado que no podía cargar esa red con 7 personas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿De dónde sacó esas fuerzas? Lógicamente, del amor de Dios, de la fuerza de Dios que le dio. Pero igual abandonó nuevamente. Debió haber dicho, hermanos, vamos a hacer esto todos. Volvió a hacerlo solo. Dice la Biblia que aquí Pedro trae los peces. Dice que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, porque todos sabían que era el Señor. Pero aquí también hay algo que nos indica de que había una duda. ¿Por qué dudaban? ¿Por qué tenían miedo de preguntarle al Señor? Si era el Señor. ¿O acaso no lo veían? ¿Acaso no estaba mostrando, no había mostrado un milagro? ¿No había mostrado el poder que tenía Dios? No lo mostraba. Y muchas veces nosotros, y muchos de los que vemos la gloria de Dios, vemos milagros de Dios. Muchas veces vemos cosas extraordinarias en nuestras propias vidas. A veces teniendo a Jesús delante, no lo vemos. No creemos que viene de Dios. Creemos que son de nuestras propias fuerzas. No ha sido Dios. Ha sido mi esfuerzo. Dice. Y a veces no creemos que Dios actuó. Vemos todos los días milagros en nuestra vida. Todos los días comemos, nos vestimos, tenemos dinero, tenemos vida. Tenemos hijos sanos muchas veces. Tenemos hijos que se recuperan la salud, esposos que vuelven a las esposas. Sin embargo, no creemos que es Dios. Dudamos de que es Dios. Ellos dudaron por un momento. Y a veces nos pasa eso. A mí me pasa un montón de veces. Dudamos. Y seguimos leyendo y dice, Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan, se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado, dice, ¿no? Y fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué no seguía las enseñanzas del Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó? Lo que a muchos nos pasa. Lo que a muchos nos pasa. Desánimo. Las cosas no nos salen bien. A veces dirigimos un grupo y encontramos problemas. Es normal. Pero a veces nos desanimamos. A nosotros mismos nos ha pasado, hermano. Aquí en esta comunidad nos ha pasado. Nos hemos desanimado muchas veces. ¿Cuántas cosas hemos hecho por tanta gente aquí? ¿Cuántos sacrificios hemos hecho Carmencita, Margot? ¿Cuántos sacrificios hemos hecho Andy, Paola, Isabel, Zoraida? ¿Cuántos? Muchos. Y a veces no hemos tenido la acogida que queríamos. Y quisiéramos ver esto lleno de gente. Sin embargo, muchas veces nos hemos animado. Yo puedo dar testimonio de eso. Mis hermanos, se lo he dicho a mi esposa muchas veces. Estoy desanimado. No hay gente. No viene gente. Sin embargo, así actuamos. Así somos. Realmente he sabido yo aferrarme a Dios. Acompañé a mi esposa. Mi esposa siempre me ha sido... A veces yo discutía mucho con mi esposa, pero mi esposa siempre me daba mensajes. Y yo siempre de ella escogía, porque yo
la persona que más confío es en mi esposa, después de Dios. Y ella me da mensajes, yo sé que ella tiene muchos mensajes de parte de Dios, y muchas veces he recibido reprimendas, llamadas de atención, pero he tenido que asumir. Es así. Muchas veces he querido tirar la toalla. Y seguramente Pedro también estaba así. Pedro quería tirar la toalla. No estaba Jesús. Cada vez lo veía menos. Ya no estaba el que me guiaba, el que me fortalecía, el que me abrazaba. Ya no estaba Jesús ahí a mi lado que me decía, Pedro, me llamaba la atención, no importa. Me podría decir, apártate, Satanás. Pero estaba Jesús allí, yo lo veía. Él me fortalecía. Y a veces Jesús está aquí, en este momento aquí. Y no creemos que Jesús está aquí. No creemos que Jesús está hablando. Y a Pedro le pasó lo mismo. A Pedro le pasó lo mismo. Y tan desesperado estaba que se olvidó de la misión que tenía. Pedro, tú serás la piedra, la guía de mi iglesia. Se olvidó. Sin embargo, tenía gente que lo seguía. Y también a su hermano Andrés. Porque Juan paraba con Andrés. En el tema anterior, vimos que Andrés era el que lo llevó. Y siempre estuvo atrás de él. Andrés nunca lo abandonó a su hermano. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos en la barca? Los otros discípulos. Los que muchos tienen que hacer. Nunca abandonar la barca. Cuando Juan le dice a Pedro, es Jesús, y Pedro sale, los demás se quedaron. Juan, Tomás y Andrés se quedaron porque tenían a cargo una misión dada por orden de Jesús. Allí hay peces y hay que pescarlos, y no podían abandonar por más difícil que fueran. El mensaje es tremendo aquí. Ellos no abandonaron a sus peces, y muchos aquí en esta vida cristiana abandonamos a nuestros peces, a aquellos peces que en tierra pescamos. No abandonaron a sus peces, los cargaron. Era difícil, era un discípulo menos que había abandonado, y el principal, el que los dirigía, había abandonado. Pero ellos, ¿qué hicieron? Siguieron bogando, siguieron amarrando. Se podrían de acuerdo, Tomás, Andrés, Tomás, agarren la red mientras yo remo, porque acá dice que vinieron unos bogando y otros agarrando la red. O sea, la red significa, en griego, iglesia. ¿Cómo? La red en griego significa iglesia. Y ellos nunca dejaron escapar a la iglesia. Y muchos tenemos que aprender de esto, de este mensaje. Jamás, por más desesperados que estemos, por más necesitados que estemos, por más que las cosas se pongan difíciles, hagamos lo que de repente Pedro hizo. Pero no entendía lo que había hecho. Después Jesús le diría, en el versículo posterior, cuando le preguntan, Pedro, ¿me amas? Pedro, que le dice, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Ya Jesús allí le estaba diciendo a Pedro cuál era su verdadero mensaje, cuál era su verdadera misión. Yo no sé si en ese momento que no habla la Biblia, que si Pedro, cuando llega primero donde Jesús, si Jesús le llamaría la atención, no lo sé. ¿Qué haría un pastor? ¿Por qué dejas a tu hermano solo? ¿Se pueden hundir de repente? De repente yo le hubiera dicho, los has dejado solo, se pueden hundir.
lógicamente no iba a pasar eso. Jesús estaba al frente de ellos. Ellos confiaron en Jesús. Ellos confiaron totalmente en Jesús. Como muchos confían en Jesús, no importa lo que pase. Confían totalmente en la voz de Dios. Confían que aunque se pongan las cosas difíciles, ellos mantienen la red con los peces encima. Jesús le dice, vengan a desayunar de esos peces que ustedes mismos han pescado. Se lo merecen, dice. Jesús los premia. Vengan a gozar conmigo de esos peces que trajeron para mí. Y gozaron un buen desayuno. La alegría de traer a tu vida, hermana, cuando nos llame Dios, ¿cuántos peces llevarás? La palabra más adelante dice, ¿no?, que le preguntas a Pedro, Pedro, ¿por qué? ¿Me amas? Pedro le dice, sí, te amo, Señor. Y está nuevamente, y lo voy a leer. Dice, en Juan 21, del 15 al, más o menos al 17 le dice, ¿no? Porque dice acá, terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice, los pone como ejemplo, si estos se sacrificaron por mí, le dice, Juan, Pedro, ¿me amas más que estos que han hecho lo que yo quiero? Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le vuelve a decir, le dice, cuida de mis corderos entonces. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le vuelve a preguntar por tercera vez, como aquella vez. Y Jesús le dijo, me negarás 3 veces. Me negarás 3 veces. Y Pedro duramente, acá dice la palabra, Pedro triste le contesta, Pedro triste le contesta. ¿Qué habrá sentido Pedro cuando le preguntó 3 veces lo mismo? Volvía a vivir la misma experiencia que cuando negó a Jesús. ¿Por qué me pregunta Jesús 3 veces? ¿Será que lo negué 3 veces? Y triste Pedro le contesta. Dice, le contesta triste porque le había preguntado por tercera vez, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice nuevamente, cuida de mis ovejas. Y le dice un mensaje final, que creo que aquí es el mensaje que hace que Pedro despierte, que hace que para muchos de nosotros también despertemos. Dice, cuida de mis ovejas, porque te aseguro lo siguiente. Cuando eras más joven, te vestías para ir donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro dice iba a morir y a glorificar el nombre de Jesús. Y acá hay un mensaje en que Jesús le dice a Pedro cosas claras. No es con tu voluntad solo. Aquí no hay tu voluntad. Esto es trabajo en equipo. Aquí tú no puedes abandonar a nadie. Por más fuerza que tú tengas, por más que te sientas fuerte, por más que hayas estudiado teología, por más que te sientas en 20 años en la renovación, por más que te sientas preparado, por más que hayas hecho todos los estudios bíblicos, tú no puedes abandonar a un cordero. Esto es trabajo en comunidad. Esto es trabajo en equipo.
El ejemplo lo dieron tus seguidores. Tu hermano Andrés, Juan y Tomás. Los otros eran discípulos nuevos. Trataban aprendiendo. Y yo les pregunto, hermanos, a ustedes, ¿cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces nos tendrá que pasar? No lo sé. Ahora no lo sé. Lo único que sé es que esto no es trabajo de uno solo. Esto es trabajo de a dos, como caminaba Juan con Andrés. Dios nos mandó a nosotros de a dos. Y en comunidad, a vivir en comunidad. El mensaje es claro. Muchas veces nos va a pasar como Pedro. Nos van a sacar del mar, de ese mundo donde pescamos muchas veces riquezas, donde pescamos casas, donde pescamos carros, trabajos grandes, títulos. Dios nos va a sacar de allí. No nos va a transformar totalmente, porque nos va a utilizar tal cual. Solamente nos va a eliminar lo que no sirve y va a poner lo que necesitamos. Y no va a ser pescadores de hombres como Pedro. Pero igual como Pedro pasaremos también enseñanza. Y muchas veces también volveremos a pasar nuevamente esta pesca. Porque somos seres humanos. Pero acá nos dice bien claro. ¿Qué hizo Pedro? De todas maneras, hizo algo que Pedro, yo admiro. A pesar de todo, fue y buscó a Jesús. Equivocado o no, fue y buscó a Jesús. ¿Amaba a Jesús Pedro? Sí, demostró que sí amaba a Jesús. Y mucha gente acá ama a Jesús. Creo que todos amamos a Jesús. Pero a veces no solamente se trata de amar a Jesús, sino saber verdaderamente amar, como dijo acá. Apacienten a mis ovejas, cuiden de mis ovejas, porque ellas necesitan de nosotros. Y por último, queridos hermanos, el mensaje es claro. ¿Cuántos de ustedes van a escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos de ustedes quieran ser como Pedro? ¿Cuántos de ustedes quieran ser como Pablo? No lo sé. Lo único que sé es que yo quiero ser un discípulo. Y si quiero ser un discípulo, quiero hacer la voluntad del Señor. Y ese es el mensaje final para ustedes. No lo hagan. No lo hagan por más que se hagan. No lo hagan porque creen saber, sino háganlo por amor a Jesús. Nada más por amor a Jesús. Comencemos a ser pescadores, pero pescadores en tierra, como Pedro. ¿Nos va a costar muchas veces? Sí, nos va a costar. ¿Nos vamos a desviar? Sí. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Porque el discípulo tiene que aprender. Y van a haber errores. Pero si miras a Jesús, en Él podrás llevar tu vida guiada totalmente correcta. Confíen en Él y no se olviden de la red principal, la que llena, como dice acá, se llenó de 153 peces, que tiene una simbología importante. Significa llevar a toda la humanidad a las manos de Jesús. Amén, hermanos. Amén. El cambio, la transformación, ¿no? La transformación que nosotros estamos teniendo es día a día, es a cada momento.
y gracias al Señor nuestro Dios, nos está dando fortalezas, nos está dando bendiciones, ¿no? Toda su fortaleza, todo lo que necesitamos para estar en sintonía con Dios, en armonía, ¿no? En la gracia del Señor. Y yo pregunto, hermano, en la parte de justamente, ha habido momentos realmente que era bien difícil justamente la comunicación entre ustedes. Yo digo, ¿se ha logrado llegar mejor comunicación? Bueno, sí, últimamente sí, a pesar de las dificultades, poco a poco se está logrando. O sea, falta Mejorarla. Claro que sí, o de repente... Pero ha avanzado mucho. Sí, ha avanzado, o sea, en lo poquito yo creo que se ha avanzado bastante, ¿no? Bueno. ¿Ya se pueden ver a la cara? Sí, ¿Sí? ya no nos damos la espalda. Sí. Qué bueno. O sea, ya pueden sonreír, mejor dicho, juntos. Amén, gloria a Dios. Mira las cosas que va haciendo el Señor. Digo, bendito sea el Señor. No sé, hermanita también, ahora comparte ayuda, puedes ayudarle en algo de repente. No sé qué más tú has visto, o sea, de repente. Sí, mira, hoy día, por ejemplo, antes de venir para acá, cada uno hizo sus quehaceres y a la tarde, arreglándonos, estuvo bastante difícil. Mateo se puso muy rebelde y Andy estaba muy indeciso y yo estaba muy fastidiada, terminamos renegando, pero a pesar de eso, teníamos claro que teníamos que venir. Algo que no estaba en juego era decir no íbamos a ir. Pero como hemos estado tentados, en un momento llegué yo, no sé si pasó por la cabeza de molestarme nuevamente, ¿no? De regresarme. ¿Cómo me vas a contestar así? Dije dentro de mí. Pero gracias a Dios no hemos logrado venir. O sea, la tentación está constante, la tentación está aquí. Y gracias a Dios eso no va a cambiar como alguna manera de pensar. Pero sienten que hay una fuerza de Dios que los ayuda a controlar los Claro, nervios. que Difícil. lo estamos entendiendo, ¿no? Gloria a Dios, aleluya. Sí. Qué bueno, decía, ¿no? Bendito sea el Señor, ¿no? Digo, porque de todas maneras mis hermanos, pues, como dice, es que con la ayuda justamente que Dios va dando en esa formación, como dice, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, ha sido, como dice, está dando fruto, ¿no? No, Está esto no es dando de fruto. nosotros, definitivamente es de Dios. Amén. Nunca lo hubiésemos Gloria a Dios. esperado. Es justamente Dios que se va manifestando justamente por medio de muchos hermanos. Entonces, por eso que justamente, hermanos, justamente para poder crecer justamente en una comunidad, necesitamos justamente testimonios como estos. Ya necesitamos qué cosa, que en realidad justamente que aprendas justamente qué cosa, a formarte y a crecer, y en ese momento, pero en forma personal. No te metas con los demás. Tú, cuando tienes problema personal, entonces tu formación es personal. Para poder crecer, si no, no vas a crecer. Te van a enfriar, te van a apagar, y vas a maltratar a otros, porque de repente yo escuchaba unos problemas de mi hermana, como estaba en formación, yo agarraba y decía, tranquilo, o sea, tranquilo, y me hablaba mi hermano Andy y decía, tranquilo, o sea, ¿qué pasa? Decía, ¿por qué? Porque yo tengo que llevar la paz para los dos, o sea, no podía ni para aquí ni para allá. Entonces, sin embargo, si el hermano habla con el hermano, es su problema, entonces el hermano ahí sí se molesta con la hermana Paola. Dice, no, pues no puede ser hermana Paola. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ser hermano que esté preparado para formar, ¿sí? Para formar. Entonces, ¿qué pasa? Tu comunidad tienes que cuidarla, tienes que protegerla, ¿sí? Cuídala de esa manera. Tienes que saber que cuidarla. ¿Y qué pasa? Y esto no es ninguna broma. Lo principal es también para Dios, a pesar de que en mi caso yo me separé de la comunidad, además que tuve el curso. Te tienes que buscar a Dios porque sin Él no se puede nada. De una u otra manera el Señor me presentó unos pasos muy bonitos para poder seguirlo de alguna forma, pues no, porque si no, las cosas van peor. Y yo lo sentí bastante feo, bastante tiempo que estuve sola, estuve triste, entonces estuve desorientada. De una u otra manera el Señor me ha estado guiando, llevando a otras personas, como no podía contar con ustedes. De esa manera, gracias a Dios, Andy también fue bastante guiado y la verdad es que las cosas se dieron en la secuencia. Espero que el Señor quiso y estamos juntos para gloria del Señor, ¿no? Que sea parte de esto una
congraciarnos con Dios. Gloria Sea a Dios. con su gracia. Bendito sea el Y que Señor. Dios permita que sigamos así. Amén. Que siga creciendo, hermano, aleluya. Que llegue al matrimonio, aleluya. Claro que sea sí, más Eso, pero el Señor que muestre justo sus Ya. pasos para poder llegar a darle más gloria. Una pregunta más, hermana. Digo, o sea, el perdón entre ustedes, o sea, lo han mejorado, lo han entendido más con la ayuda, claro, del Señor por medio de mis hermanos. Digo, ¿sí? Sí, sí. Sí, qué bueno, decía, ¿no? ¿Y qué han aprendido mis hermanos? Algo así chiquito. hermano. ¿Ah? ¿Qué? No sé, pues algo chiquito de repente han aprendido, de repente no sé. Algo que les ha llamado la atención, ¿no? Algo que les ha resaltado. Yo, durante todo el tiempo que he estado pasando estos momentos difíciles, he aprendido a tolerar. Mi tolerancia es muchísima. Todavía la soberbia, todavía falta todavía bastante por desarrollar, pero mi tolerancia ha mejorado muchísimo. La verdad que sí. Ya, bendito sea el Señor. Le decía algo más, nada más dentro de eso, o sea, por ejemplo, algo de casi lo que la hermana está diciendo, esa tolerancia justamente es la que a veces el mismo hermano va también dándote. Sí. O sea, ¿por qué? Porque a veces uno mismo, yo creo que uno mismo se va dando cuenta, ¿no? La hora que va contando sus problemas, dice, ¿cuántos problemas estoy dando? ¿No? O sea, y uno dice, ¿no? De repente ya debe estar cansado, ¿no? Y el hermano, sin embargo, se mantiene, ¿no? Y dice, bueno, pues sí, vamos a escuchar, hermano, vamos a escuchar, ¿no? Y vamos a escuchar nuestro problema, y vamos a escuchar el acá. Es que ahora vamos a hablar con la otra hermana, ¿ya? Y muy importante eso, ¿no? No se olviden, hermano, justamente, cuando estás en comunidad, justamente si hay problemas, ¿qué debes hacer? Por ejemplo, mi hermana Isabel tiene problemas justamente con el hermano Lucho. ¿De qué manera se ayuda? Si es que tú eres el medio de ayuda. ¿Cuál es? ¿Ah? Mi hermana me cuenta el problema. Ya, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debo hacer? Manifestarlo, manifestarlo y sanear el problema. Me cuenta el problema y ¿qué más? Y seguir hasta conseguirlo. Ya, muy bien. Claro. ¿Qué pasa? Primero, ahora que no se deben olvidar, son claves ahora para poder ayudar justamente a crecer la comunidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si mi hermana me cuenta el problema, yo justamente primero, ahora que no debo ser motivo de encender fuego, Definitivamente. sino debo ser puente de paz, ¿verdad? ¿Te acuerdas, no? Y el otro lado, ¿cómo es? ¿Qué voy a hacer con el hermano Lucho? No, pues también escucharlo. Tengo que escucharlo, si no, no sirve de nada. No ir Si yo lo escucho a los dos lados, entonces justamente te sale una verdad a medias. ¿Sí? Una verdad a medias, la cual te va a llevar una gran mentira. Y el diablo te utiliza muy rápido eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Tienes que saber escuchar los dos lados. ¿Por qué? Porque de repente la hermana te lo habló de una manera y el otro tú dices, uy, habló muy diferente, ¿qué pasó? ¿Ya? Y eso es justamente lo que se hacía con mis hermanos. ¿Sí? Con mis hermanos, muy bien. Ahí, hermanita, a ver, y yo le preguntaba a ella también. Y después yo le preguntaba a él, y decía, y en base a eso se sacaba conclusión. Mis hermanos también hacían lo mismo. ¿Ya? Y trabajábamos, nosotros, claro, nosotros sí nos contábamos, porque nosotros teníamos que decir, ¿sabes qué? ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, parece que, y parece que, nada más. ¿Ya? Entonces, en base a eso, le pedíamos a Dios para que nos dé un discernimiento para ver por dónde se va. ¿Ya? Entonces, siempre es muy importante, en una comunidad, cuando hay problemas, entonces, ¿qué pasa? Se tiene que escuchar al otro lado. ¿Ya? Si tú eres una ayuda, si un día te toca hacer ayuda, tienes que justamente ayudar a los dos lados. ¿Amén? Amén, mis hermanos. Bendito sea el Señor, de verdad. Gran orgullo. Un aplauso para mis hermanos, ¿verdad? Y como dice, y ya no son ellos nomás los problemas, y se nos va a también.